Ah, profesor, pero esto sí le va a quedar grande a usted que de jueces y usted no sabe de ley, ni sabe de fiscalía, ni sabe nada de esas cosas, profesor. ¿Cómo va usted a hablar de jueces, profesor? Bueno, pero primero ustedes salúdense unos a los otros, tomen su tintico para ver cómo su profesor desarrolla esto. ¿Ve? Cuando nosotros hablamos de los jueces y estamos utilizando un nombre como Otniel, que acá llamamos Otoniel, mi papá se llama Otoniel. Otniel fue uno de los jueces. Según el primero de los jueces, que hubieron varios, pero entre esos se menciona también a Samuel. Se dice que Samuel fue uno de los primeros visionarios o profetas y uno de los jueces. No sé si el último, el primero de los jueces y el último de los visionarios, último de los profetas, o a lo contrario, el primero de los profetas y uno de los últimos jueces. Pero el asunto es que este Samuel tiene que ver con el reinado de algunos. Pero aquí lo que queremos hablar es que no lo vamos a confundir con la Fiscalía de Colombia, con los jueces penales, con los jueces civiles, con los jueces de instrucción, con los diferentes jueces que tienen que ver con una cuestión hereditaria o no. Aquí lo que queremos decir es que hay un hombre llamado Otoniel, que tiene el mismo nombre como si fuera Oniel, pero que es un narcotraficante, y se rodea de 4 vírgenes. Esas 4 vírgenes son la misma muchacha, que él, al tomarla de unos cuantos años, 18, 17 años, virgencita, viene y la posee durante un buen tiempo. Como narcotraficante la compra, la perjudica, la rompe, como hablar de las muñecas rotas, que es una película, o como hablar de las muñecas de Álvaro Cepeda Zamudio, las muñecas de Guana, y así por el estilo la palabra muñeca o el Valle de las Muñecas. Entre esta palabra muñeca, pero aquí se trata de una muñeca de carne y hueso, una jovencita que el narcotraficante Oniel compra, como ha comprado muchas, y lo hizo también Pablo Escobar. Otoniel, o Oniel, que allá viene siendo en Israel uno de los jueces, él a la misma muchacha la posee, la perjudica, se la lleva una tratadista de blanca, que endeudan a la muchacha hasta el tuétano, dándole zapatos, dándole carteritas, dándole cosas finas, y esa muchacha se embeleca y cuando viene a ver ya su vagina solamente es cancerosa y hedionda. Por lo tanto, Otoniel viene y le rompe el himen, la perjudica. Y después que la perjudica, como le gusta tanto la muchacha, vuelve a reconstruir el himen y la vuelve a volver virgen. Y otra vez la vuelve a romper como se rompen las muñecas, y otra vez así varias veces, hasta que 4 veces la posee después de reconstruirle, hacer una operación el himen y volver a la señorita otra vez y la rompe 4 veces y le paga por esas cosas. Esa muchacha queda en última instancia ya con el tiempo que ya su vagina nadie da 5 centavos por ella en el mundo de las prepago. Entonces llega un momento en que este Otoniel realmente forma parte de la gran constelación de jueces que existió en Israel, en ese pueblo que llaman pueblo de Dios, en ese pueblo que tanto tiene de común con la historia nuestra, porque nos la traen los españoles y nos enseñan de este libro negro que está lleno de tanto crimen, está lleno de tanta también inmoralidad, padre con hijo, hija con padre, hijos que poseen a los padres, etcétera, etcétera, crímenes, asesinatos, y de un Dios que también todo eso lo hace por justicia o por juez, y que dice que la especie humana lo merece. Por lo tanto, ahí entran también los profetas, y este Samuel, que es uno de los jueces, después que aquel pueblo dice, ya no queremos tener jueces, queremos tener reyes como tienen otros pueblos, como los hay con el rey Nabucodonosor, como lo hay con no sé quién, como lo hay con no sé cuándo, como el rey tal, como el rey Algón, como el rey no sé qué, Sagón y el otro y el otro. Nosotros ya no queremos jueces, queremos reyes. Entonces empiezan a gobernar los reyes, y es cuando se toma a su primer rey llamado Saúl.
y que Saúl va a ser reemplazado por el famoso David. Ahí viene Salomón y viene un periodo de los reyes hasta la decadencia del templo de Jerusalén creado por Salomón. Pero ¿qué es esto de los jueces? Bueno, realmente el libro de los jueces, cuando ya vamos a la parte bíblica, no es más que uno de los libros bíblicos que está más o menos situado en el número 7 dentro del canon deuteronómico o dentro del canon de los libros del Antiguo Testamento, donde los jueces es uno de los libros después del Deuteronomio. Forma parte del 7º libro. Su escritor fue precisamente un visionario que dicen que fue el primero de los profetas y último de los jueces, o primero de los jueces y último de los profetas, algo así. Eso me lo investigan ustedes como alumnos de literofilosofía. Samuel lo escribió allá en Israel, por allá más o menos en el año de 1100, antes de que apareciera una era llamada cristiana. Y abarca un tiempo de 1450 a 1120 años antes de la era cristiana. Es decir, un periodo de casi 40 años o 30 años en cuanto a la cronología inmediata de aquellos tiempos. Por lo tanto, aquí hay una página de la historia de este pueblo llamado Israel, que hoy en día está en conflicto con musulmanes palestinos, y que en nombre ya quizá no de un dios, sino de una organización política internacional, masacra a pequeños pueblos en Asia Menor. Y de allá es donde vienen todas estas leyendas de estos jueces, no jueces de voceo ni Otoniel, el rompedor de Virgo, sino que hay alteraciones, hay muchas alteraciones entre estas cuestiones desastrosas con la religión demoníaca y liberaciones misericordiosas por un Dios que llamaron Yahvé, que llaman Jehová hoy en día, que es una transliteración para un pueblo que busca arrepentimiento ante su Dios y misericordias por ese Dios que precisamente en la antigüedad masacra a otros pueblos en nombre de su pueblo. Para su pueblo arrepentido mediante jueces son nombrados por él. Y por eso es que vemos cómo se interpone y cómo son inspiradores de fe los poderosos hechos de Otniel, que nosotros llamamos Otoniel. ¿Cómo se llama mi papá Otoniel? Eso se llamó Otniel. Es allá en aquellas lenguas. Un juez. Lo mismo aparece Shamgar y los demás jueces que vinieron después. Como dijo el escritor de Hebreos, me faltará tiempo. Aquí un hombre dijo, me faltó tiempo para invadir Venezuela. Allá en Venezuela le respondió un coronel del ejército llamado Hugo Chávez Frías. Dijo, usted no le faltó tiempo, usted le faltó huevo, porque se va a meter con un coronel que sabe de armas y no está tratando con los grupitos guerrilleros, que son 12.000. Aquí tenemos muchos miles y miles de combatientes, soldados bien estrenados para una guerra con Colombia, si quiere. Y entonces, hombre, entonces que le faltó no tiempo, sino huevos, se echó para atrás. Vamos a continuar con los jueces y nosotros siendo jueces de la historia nuestra, para así poder entender a esa Barranquilla donde el no disfrazarse era el delito más grave que había en carnaval. Por lo tanto, lo dice Alfredo de la Espriella. El son y estos hombres de fe inspirados, llega un momento en que aquel pueblo le dice, ya no queremos ninguna fe y no nos interesa su inspiración, nos interesa es que ahora queremos reyes como los demás pueblos avanzados, y coloca y crean en nombre de Dios la teocracia y el gobernar reyes que dicen que los colocó Dios ahí en la silla, como fue Salomón, David, etcétera, etcétera. Esto se le llama teocrática, gobernar a través de un reinato en nombre de Dios. Por lo tanto, Eliú, Shefar y los demás jueces vinieron después, así lo dijo el escritor del Hebreo, y por lo tanto también entran en esta cuestión Sansón, Jafté, Barak, Gedeón. Pero hay unos libritos que reparten del Nuevo Testamento, dice, de los hermanos Gedeón. Son precisamente organizaciones hoy en día en nombre de este juez llamado Gedeón. Por lo tanto,
cuando vemos la historia personal de cada uno de ellos, vemos que son historias extraordinarias, mitológicas, fantásticas, biografías creadas especialmente desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la doctrina. Por lo tanto, vemos cómo hay un estado débil que por fe derrotaron reinos en conflicto y efectuaron justicia. Ojo, la fe está ligada a la justicia. Habían jueces, había justicia, después vinieron los reinatos, la monarquía. Por su parte, hay un estado débil y fueron hechos poderosos y se hicieron valientes en guerra. Pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros, lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, 32-34. Para no hablar más y para completar la cantidad, existieron 12 jueces. De estos 12 jueces fueron fieles todos. Y de este periodo también encontramos a Tolá, a Har, a Aishán, a Elión y a Adón. Por lo general no se incluye a Samuel entre los jueces, pero Dios peleó las batallas de estos jueces por ellos y su espíritu los envolvió mientras efectuaban sus hazañas. Ellos dieron todo el crédito y la gloria a un Dios todopoderoso que dice también que los escogió ya del vientre, como fue Samuel, que le dieron a su mamá que no le pusiera al niño navaja y que lo dejara para que fuera utilizado por él, y ella cumplió como era en el tiempo aquello cuando también se cogían a Nazareno, que no le cortaran el pelo, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Sansón. En una cuestión que se llamó en Grecia Septuaginta, se llama al libro Creach, y en la Biblia hebrea en Shofetim, que se traduce jueces. Ojo, jueces, Shofetim en hebreo y Kritai en griego. Y así de esta manera relacionamos este libro de los jueces, que tiene unos contenidos maravillosos, porque lógicamente los encontramos lógicos cuando los introducimos en secciones como las primeras, o cuando analizamos como una sesión los primeros 2 capítulos y luego los demás, y así le vamos encontrando sentido a este libro de los jueces. Pero en Colombia, un mafioso, un narcotraficante llamado Niel, a la misma niña que perjudica, que rompe, que se la lleva una tratadista de blanca, le reconstruye el semen para nuevamente sentir cómo la perjudicaba, la rompía o la desvirgaba nuevamente, y hasta que esa muchacha con el tiempo paga su apartamentico, llega a tener su carrito, pero llega un momento en que ya la vagina es cancerosa y hedionda. Nos vemos en la próxima, y muchas terminan en el boliche o en la zona Cachacal. Nos vemos en la próxima, porque al mismo tiempo se van enviciando en drogas, metiendo con ellos. Entonces ese es el mundo del narcotráfico y el mundo de una sociedad podrida en que Colombia se ha batido con este capitalismo emergente en poder de narcotraficantes y alejado de un Estado que de una u otra forma había narcos en otros estados, pero que aquí no había narcos. Nos vemos en la próxima.